Bienvenidos a nuestra sección Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Recuerden que estamos con ustedes todos los miércoles y jueves, pues desarrollando temas asociados a la Ley 1448. Hoy el tema que vamos a desarrollar tiene que ver con la atención a las víctimas de minas antipersona. Tenemos nuestra línea telefónica abierta 441-2100 y ya pues estamos disponibles para atender todas sus inquietudes. Como siempre tenemos en nuestro máster una persona de la Unidad Nacional de Víctimas que está revisando en tiempo real cómo están los casos de las personas que nos están llamando. Para desarrollar este tema tenemos en este momento a Jorge Alzate, el director territorial de la Unidad de Víctimas en Antioquia, y Nora Saldarriaga, directora administrativa de la Fundación Forjando Futuro. Señores, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio y vamos a comenzar de una vez a desarrollar este tema. La preocupación de nuestro país es porque Colombia ocupa el segundo lugar con mayor número de víctimas de minas antipersona después de Afganistán, y esto ha generado una cantidad de preocupaciones en el país, en la región, y por eso se han desarrollado varios temas, pero empecemos conversando sobre esa definición de minas antipersonal. Nora, ¿cómo lo podemos empezar a catalogar para que demos más contexto a nuestros televidentes? Sí, una mina antipersona es un artefacto que ante la presencia de una persona o un ser viviente, pues inmediatamente se activa y pues tiene explosión, y por eso entonces estos artefactos han sido colocados a nivel de ciertos territorios que son estratégicos en el tema del conflicto y han causado tantas heridas y tantas muertes a la población colombiana. Bueno, tenemos en este momento una llamada telefónica, tenemos a Ana en la línea. Okay. Ana, muy buenas tardes, ¿qué inquietud tiene a esta hora? Sí, muy buenas tardes, señorita. Sí, señora. Mi pregunta es esta: los dos papás de mis hijos me los mataron. Uno ya me lo reconocieron por vía administrativa. El otro papá de mis hijos, o sea, el primer esposo, no me recibieron la papelería porque ya me habían indemnizado con uno de los esposos. Entonces mi pregunta es, ¿dónde voy a llevar los papeles para la reparación? Porque en Justicia y Paz sí me lo recibieron, pero cuando era Acción Social no me lo recibieron. Bueno, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente Jorge? Pues doña Ana, pues nos estás contando, ahí hay dos casos, hay dos hechos, digamos, violentos donde fallecen los dos esposos tuyos, según lo que estoy entendiendo. En el caso del primero, lo que te recomendamos es que te acerques a la Personería de Medellín o al Ministerio Público en general, Procuraduría y Defensoría, para que tomes la declaración nuevamente en el marco de la Ley 1448. Quizás cuando fuiste en su momento, cuando era Acción Social, fuiste quizás en un momento donde ya había, digamos, terminado la vigencia del decreto 1290, entonces quizás por eso no te recibieron los documentos, pero ahora puedes hacerlo. Y por supuesto poder acceder a las medidas de reparación, como fue con el caso del otro esposo tuyo. Bueno, seguimos hablando de este tema de minas antipersona, pero les recordamos que nuestra línea telefónica continúa abierta, 441-2100, para que nos cuenten sus inquietudes, no necesariamente con el tema que estamos desarrollando hoy, pero qué rico fuera que ustedes lo pudieran desarrollar. Bueno, vamos a hablar con Jorge sobre si las personas que son víctimas de las minas antipersona pues hacen parte de este proyecto de víctimas y restitución de tierras. ¿Existe la atención a la población que ha sido víctima de las minas? Claro que sí. La atención a víctimas, en este caso la Ley 1448, contempla como hechos victimizantes pues, los afectados por minas antipersona o municiones sin explotar, dado que obviamente son, digamos, situaciones que son generadas del conflicto armado interno. Todos sabemos que las minas, en estos casos, pues son colocadas por grupos armados al margen de la ley, normalmente son colocadas por la guerrilla y pues obviamente causan un daño físico, psicológico, bueno, a la vida, a la integridad de la persona, y obviamente afecta el núcleo familiar en el cual está esta persona. Por supuesto, y obviamente a cualquiera, niños, niñas, adolescentes, personas adultas, cualquiera. Y es el mismo procedimiento que se tiene para otros hechos victimizantes en términos de que debe también haber una declaración de por medio ante el Ministerio Público para que sea reconocido formalmente.
Pero eso no significa que necesariamente la víctima haya tenido que sobrevivir, por ejemplo, a la situación de haber sido víctima de una mina antipersona. Si la persona no sobrevivió, ¿qué pasa en este caso? Porque puede pasar, recordemos que tenemos un número muy alto de muertes por esta causa, Nora. Sí, también las personas que ante un suceso de estos, pues fallecen, el grupo familiar puede hacer la solicitud ante el Ministerio Público, como decíamos ahorita, la Personería, la Defensoría, la Procuraduría, hace su declaración para que se pueda hacer una solicitud frente a este tema de reparación a las víctimas, porque este grupo familiar sería víctima. Así es, tenemos a Marisol en la línea. Marisol, muy buenas tardes, ¿qué inquietud tiene a esta hora? Buenas tardes, señorita, sería tan amable para que me colaboraran con una inquietud. Lo que sucede es que yo vengo haciendo la reclamación de mi esposo desde el año pasado. Resulta y sucede que yo vi toda la documentación y a mí me lo negaron, a mí me mandaron la respuesta donde yo salía, pues no salía incluida. Mi suegra hizo la misma solicitud y ella sí salió incluida con los hermanos, pero la suegra mía no nos metió ni a mi grupo familiar que viene a ser a mis hijos y a mí, yo era casada con él. Entonces yo he mandado la cantidad de documentos que usted quiera para que me den una respuesta y estoy en la espera de ese documento porque yo realmente estoy preocupada. En mi Dios les pague lo que me puedan colaborar. Yo quiero que al menos miren las dos resoluciones, pues los dos números de los dos radicados, que es la misma, estamos reclamando a la misma víctima. Bueno, Marisol, quédese con nosotros, por favor, para poderle responder la inquietud. Jorge, ¿qué le podemos decir? Recordemos que en este momento en nuestro máster una persona de la Unidad Nacional de Víctimas está con nosotros revisando en tiempo real qué pasa con estos casos. Jorge. Bueno, hay dos situaciones. Una, que no quedaste reconocida como víctima como tal y tienes derecho a presentar los recursos de ley en términos de un recurso de reposición que entiendo que ya presentaste y que está en este momento en estudio por la Unidad Nacional, y estaremos dándote respuesta de eso que tú escribiste. Lo otro es que cuando puede pasar de que hay gente que hace reclamaciones pero no incluye a otros parientes, pues tienen la posibilidad de informárnoslo también a nosotros de manera escrita, pues para poder atenderlo de manera personalizada, recibir la documentación, verificar si o no hace parte, digamos, de ese núcleo familiar o si tiene derecho en el marco, pues, de la ley 1448 también, para nosotros ya tomar una decisión al respecto. Pero es muy importante hacerlo antes de que la unidad pues vaya a entregar la indemnización, porque ya cuando se entrega la indemnización es muy complejo, porque ya ahí se lleva otro tipo de proceso jurídico que puede tardar muchos años. Pero, por ejemplo, a mí me surge una inquietud, Jorge, con este tema, y es, seguramente hay muchos casos en el país que no salen a la luz pública de personas que solicitan la reparación sin decirle a quien también fue muy cercano, como por ejemplo la esposa en este caso, los hijos, precisamente por algunos conflictos familiares en estos casos. Cuando estas cosas se registran a espaldas de familiares que también tienen derecho, la unidad, ¿de qué manera podría actuar? O si hay algún recurso digamos, paralelo a una situación como esta. Pues nosotros paramos, digamos, los términos del otro caso. Claro. Normalmente nos han presentado dos o tres solicitudes simultáneas de parientes, entonces ya identificamos que obedecen a una misma víctima y que es un mismo caso, y entonces entramos a contactar a las personas para, digamos, subsanar esa dificultad que se hay o ese problema que es de tipo familiar, para que en un solo documento ya sí se relacionan los que son beneficiarios en este caso. Pero eso es muy usual que pase, por eso también buscamos que a través de estos medios divulgar la ley, los derechos, para que todos sepan que pueden hacerlo, y que así no sea, digamos, puede ser un hijo o el padre, cualquiera puede hacer ese tipo de solicitud en este trámite. Y ya nosotros, como manejamos la Red Nacional de Información en temas de víctimas, podemos verificar si en otra ciudad o en otro país están haciendo este tipo de solicitud. Muy bien, 441-2100 es nuestra línea telefónica que está abierta ya a nuestros televidentes para que nos cuenten sus inquietudes, pero para terminar con el caso que nos acaban de contar, pues si doña Marisol quiere ampliar el tema, quiere ampliar la información, se puede dirigir a las instalaciones de la Unidad Nacional de Víctimas o también puede llamar a la Fundación Forjando Futuros 414-3572, allí puede solicitar una cita y le pueden dar una asesoría mucho más amplia con unos detalles pues que a veces aquí no los alcanzamos a ver. Jorge, ¿qué nos querías decir? Les quería comentar un poco más del tema de minas, del contexto, para que digamos, a nivel nacional tenemos reportado 10.200 víctimas por minas antipersona.
Antioquia, digamos el primer departamento, estamos hablando de alrededor de 2.300 víctimas. Este año, digamos, los hechos, digamos, ha venido disminuyendo, gracias también a todas las acciones de desminado, de prevención que se está haciendo con el tema, pero aún así tenemos víctimas por mina. En este año llevamos 7 víctimas civiles por minas antipersona. Sigue siendo muy grave, muy delicada la situación, pues obviamente que amerita toda la atención de todas las autoridades. Que también se está haciendo programas de desminado, que es muy importante, que esas minas no van a quedar por siempre ahí, digamos, en la tierra, sino que sí es muy dispendioso el desminado y puede tardar muchos años, pero ya hay unos inicios muy importantes, por ejemplo en San Carlos, municipios del oriente antioqueño, tenemos en el caso de Cocorná, Granada, San Francisco. San Carlos fue municipio libre de sospecha de minas y aún así siguen trabajando, pues, frente a cualquier indicio de indagación, siguen con equipos de desminado humanitario, pero también tenemos desminado humanitario que es hecho por organizaciones no gubernamentales, civiles, que es Halo Troops, que lo viene haciendo en el municipio de Nariño. Entonces hay un esfuerzo importante y hay muchas instituciones. Por ejemplo, aquí el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, son instituciones que brindan la mano a las víctimas de minas cuando recién llegan aquí a la ciudad o en ese traslado cuando llegan vía aérea o llegan, digamos, al hospital, de brindarles sus primeros apoyos a las víctimas por minas. Sí, muy bien. Vamos con Noemi. Noemi, ¿qué inquietud tiene a esta hora? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, señorita. Cuéntenos. Señorita, mi caso es el siguiente, que el 25 de junio de 1995 me mataron mi hijo y a partir del 2008 vengo haciendo las vueltas todos los días, cada vez que puedo voy, averiguo y por ahí el 2011 yo voy a hacer las vueltas en la UPJ. Me dijeron que todo estaba muy bien, que mis papeles estaban muy bien y todo, pero resulta de que yo quisiera saber cómo va el proceso y si estoy registrada en la unidad de víctimas. Muy bien, doña Noemi se puede quedar con nosotros ahí en línea y vamos a responderle, por favor, Jorge, a ella rápidamente la inquietud que tiene. Doña Noemi, buenas tardes, doña Noemi. Verificando pues en el sistema acá de información, evidenciamos que usted sí hizo el trámite, pero que no fue reconocida como víctima en el marco del decreto 1290, pero que en la asesoría que usted le dieron en la UPJ, le dijeron pues que había que presentar un recurso de reposición. Usted ya presentó ese recurso. Estamos a la espera, digamos, desde el orden nacional de darle una respuesta a usted. Vamos a revisar, como le digo, su caso, tomamos sus datos para darle la respuesta respectiva a su recurso. Muy bien, Nora, finalmente, ¿qué se considera una real asistencia a las víctimas de minas? Sabemos que el gobierno tiene un programa particular con las personas que han sido víctimas de este flagelo. Sí, la idea que se ha venido promoviendo tanto desde el gobierno nacional como también en los entes territoriales es que se brinde una atención integral a las víctimas. Esa atención integral incluye la atención tanto física como psicológica y pues las indemnizaciones económicas a que tengan derecho las víctimas después de hacerse una evaluación frente a los hechos que las victimizaron, en este caso pues frente a si hubo amputación de algún miembro, si hubo una lesión grave y permanente, y que ellas puedan tener la posibilidad de recibir una asistencia tanto médica para su parte física como psicológica para todos los efectos que esto produce en la vida de las personas. Así es, y recordar también que en general la asistencia a las víctimas del conflicto no es solamente económica ni que viene pues como asociada a este tema, sino que también la atención psicológica ha sido fundamental para muchos de ellos y la unidad justamente trabaja en este tema de una manera bastante fuerte. Llegamos al final de este espacio. Recuerden que estamos con ustedes todos los miércoles y los jueves, 15 minutos durante Noticias Telemedellín. Aquí nos acompañó en este programa Jorge Alzate, él es director territorial para la unidad de víctimas
en Antioquia, y estuvo también con nosotros Nora Saldarriaga, directora administrativa de la Fundación Forjando Futuros. Muchas gracias por estar con nosotros, hasta una nueva oportunidad, y volvemos pues la próxima semana con más temas asociados a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Sigan con la programación de nuestro canal Telemedellín. Aquí te ves. Feliz tarde.